Dios les bendiga, Dios le guarde. De este lado su hermano Alexander López. He aquí en esta su plataforma, una vez más, Excelencia Cristiana TV. De este lado verdaderamente nos sentimos bendecidos, motivados y de la misma manera queremos a través de su palabra bendecir a todos aquellos que nos sintonizan. Para ello tomaremos una base bíblica para transmitir una reflexión de parte de Dios en base a quién es Jesús verdaderamente y lo que nos exige Cristo aquí en la tierra. Para ello tomaremos una base bíblica que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 10 en adelante. Leemos sus palabras en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dicen así sus verdades. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y dos pescados, a no ser que vayamos vosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Gloria a Jesús. Padre, gracias por esta palabra. Pedimos de manera poderosa y especial, en el nombre poderoso de Jesús, que sea usted bendiciendo a través de esta reflexión a todo aquel que nos escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queremos transmitir una breve reflexión de parte de Dios sobre el tema: denle ustedes de comer. Denles ustedes de comer. ¿Cómo así, varón de Dios? Denle ustedes de comer. Hemos leído y tomado como referencia en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 13, luego de que los apóstoles habían experimentado ciertos momentos donde Cristo los había enviado de 2 en 2 a sanar y libertar enfermos. Ellos se sentían regocijados por estas cualidades, estas cosas que Cristo les había mandado hacer. Por ende se sentían motivados a ejercer funciones, porque Cristo le había delegado funciones y le había dado la autoridad para que le ejerzan en cierto momento. Resulta que luego de esto Cristo comenzó a hablarles del reino. Parece ser que Cristo aprovechó la motivación de los discípulos para hablarles del reino y enseñarles acerca del reino, para que ellos entendieran que no solo Cristo fue llamado a esto, sino que ellos eran los responsables de mantener el legado de Cristo en la tierra cuando Él ya ascendiera al cielo. De manera que luego de esto, Cristo o los 12 se le acercan al maestro, porque parece que habían tomado en cuenta que ya la hora estaba declinando. Ejemplo, ya la hora estaba bajando, posiblemente era de tarde y ya próximo a la noche, y era una multitud grande la que seguía al maestro. Y los 12 le dijeron al maestro: maestro, despide la multitud, porque ya la noche o la tarde o las horas declinan y las personas han dejado sus casas, estamos en lugar desierto para que ellos se vayan. Parece ser que Jesús le había hablado a ellos y a la multitud de lo que es el reino de Dios y estaba enseñando, pero Cristo, para ver si ellos ponían en práctica lo que Jesús les había mandado hacer anteriormente, les dijo a ellos: denle ustedes de comer. Y ellos no estaban entendiendo, no estaban en la dimensión correcta para entender lo que Cristo verdaderamente les estaba diciendo. ¿Y qué representaba a Cristo en la tierra? No solamente le dio una orden, sino que les estaba enseñando quién verdaderamente era Cristo en la tierra y qué representaba a Cristo en la tierra. Hay que recordar que Cristo es el verbo de Dios hecho carne en la tierra, y que cuando Cristo hablaba, esperaba que los discípulos tomaran acción a lo que salía de la boca secularmente de Cristo aquí en la tierra.
porque lo que Cristo hablaba era como que si el mismo Dios estuviera hablando. Cristo esperaba que los discípulos accionaran a lo que ya Dios le había dicho. Y por ende hay personas que están esperando confirmación porque ven que tienen poco para ejercer lo que tienen que ejercer. Y esta reflexión nos enseña que lo que basta y sobra para que se multiplique lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es obedecer la directriz de Dios, es obedecer la voz de Dios. Es que cuando Dios habla, las cosas inmediatamente se van a multiplicar. Cuando es Dios que habla, aunque haya poco, lo poco que hay, si nosotros creemos en lo que Dios nos habló, se va a manifestar inmediatamente. Hay gente que me está viendo ahí que Dios lo llamó a un llamado sobrenatural, a caminar en lo sobrenatural, pero ellos están pidiendo confirmación porque no han entendido que de esos pocos que tienen, de esos 5 panes y 2 peces que tienen, es que Cristo quiere multiplicar y enseñarles a ellos el legado que le ha sido entregado para que lo manifiesten en esta tierra. Hay personas que piensan que tienen que tener muchos miembros para que los miembros se multipliquen. Cristo le dijo, denle ustedes de comer. Ellos no lo estaban entendiendo y dijeron, maestro, pero solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y aún así tendríamos que ir a las tiendas a comprar, para poder suplirle la necesidad a todas estas personas. Pero Cristo, entendiendo la inmadurez de ellos, gloria a Dios, aleluya, les dijo claramente que eran como 5,000 hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50, y así lo hicieron. Haciéndolos sentar a todos y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. O sea que Cristo en sí no fue que hizo el milagro. Cristo simplemente oró, dando una señal de que cuando Él habla y nosotros ponemos en acción lo que Él nos habló, Él se encargará de que lo que Él habló y nosotros pusimos en práctica se manifieste en la tierra. Gloria a Dios. ¿Por qué hablamos en base a esta reflexión? Porque luego que los discípulos repartieron, pusieron la persona de 50 en 50, sobraron 12 cestas. Señalando que esas 12 cestas, gloria a Dios, estaban señalando a los 12 apóstoles, que eran los que reposaban la responsabilidad de manifestar este milagro. Hay milagros que Dios no los hará con otros. Hay milagros que Dios está esperando que tú le creas a lo que Él te prometió para ejercerlo a través de ti. Hay cosas que no van a acontecer hasta que tú no entiendas que cuando Dios habla, lo único que Él espera es que tú creas y obedezcas a lo que Él estableció en tu vida. Hay cosas que no van a acontecer hasta que tú no te salgas de lo natural y entiendas que lo que sobra y basta y sobra para que acontezca el milagro en ti y a través de ti es obedecer la palabra que Dios te dio para que se pueda manifestar en lo espiritual y en lo secular lo que Él quiere efectuar tanto en la iglesia como a través de ti y también en nosotros. Así que esta reflexión nos enseña, gloria a Jesús, que cuando el Señor habla, espera que esa fe que nosotros confesamos que tenemos la pongamos en práctica, aunque no entendamos, aunque no podamos percibir en el momento, aunque nos parezca locura lo que Dios va a hacer. Parece una locura alimentar como a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces. Pero cuando es Dios que habla, no importa que hayan 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. No importa que lo que esté pasando no esté de acuerdo con tu razonamiento humano. Si fue Dios que te mandó, gloria a Dios, si fue Dios que te dijo que te mueva, si fue Dios que te dijo que haga, no importa que lo que tú estás viendo no esté conforme o no esté de acuerdo con lo que Dios te dijo. Porque por eso es que Dios necesita gente que le crea, gente que entienda, gente que sea entendido en lo que Dios manda a hacer, para que las cosas sobrenaturales que fuimos llamados a ejercer en esta tierra puedan acontecer a través de la obediencia a lo que Dios nos manda a hacer. Es importante esto, porque muchas personas están estancadas, detenidas y han dejado de caminar en lo sobrenatural porque han dejado de confiar y creer en lo que Dios le ha dicho. Hay muchas personas éticas en este tiempo
Y no estamos en contra de la ética, pero hay que entender que muchas veces el espíritu, las directrices espirituales, no es que rompen la ética, es que muchas veces no están de acorde con lo natural. Y lo natural muchas veces te va a llevar a la ética. Y hay cosas, lo natural era que fueran y compraran. Lo natural era que fueran y compraran, gloria a Jesús, a un lugar. Lo natural era que fueran y compraran a una tienda. Lo natural era que fueran y ejercieran ciertas funciones, que fueran y compraran para que entonces las cosas pudieran pasar, gloria a Dios, de la manera natural. Pero como ellos no pudieron entender, quien tuvo que darle a entender a ellos que cuando Él habla, Él espera que ellos obedezcan, ellos todavía no estaban entendiendo que todavía Cristo oró por el milagro y los puso a ellos a darle la comida a las personas. Ellos no estaban entendiendo que Cristo estaba señalizando y le estaba no solamente enseñando con palabras, sino con hechos, quién era Él en la tierra y lo que Él representa y todavía representa en la tierra para esta generación. Lo sobrenatural no ha muerto, lo sobrenatural todavía existe. Lo sobrenatural todavía está vigente. Lo sobrenatural de Dios todavía está esperando a alguien que le crea. Lo sobrenatural de Dios todavía está esperando a alguien que le obedezca. Lo sobrenatural de Dios todavía está esperando a alguien que no le ponga parámetros a lo que Dios manda que se haga. Aunque no le guste a las personas, aunque no lo entiendan, haz lo que Dios te mandó a hacer para que puedas caminar y ver lo sobrenatural obrando en tu vida, en tu familia y a nuestro favor, a través de la obediencia de lo que Dios establece. Me gusta enseñar estos principios, porque nada puede acontecer en la voluntad de Dios si no aprendemos a obedecer primero, si no aprendemos a obedecer para creer, si no aprendemos a manifestar la fe en obediencia. Hay milagros que están esperando por ti. Hay manifestaciones que están esperando por ti. Hay cosas que están esperando que tú no le pongas confirmación ni busques confirmación. Hay cosas que están esperando que tú digas, sí Señor, heme aquí, estoy aquí. ¿Qué quieres que haga? Hay cosas que están esperando que tú digas, ya, me voy a salir de la monotonía, me voy a salir de lo natural. Lo normal era que fueran y compraran en una tienda, vuelvo y repito. Pero como fue Cristo que habló, como fue Dios que habló, las cosas tenían que pasar como Dios le estaba diciendo a ellos que la hicieran. Así que esperamos que usted entienda esta reflexión. Todo el que nos escucha podamos entender que fuimos llamados a darle de comer a una multitud. Que fuimos llamados a alimentar a una multitud que necesita el pan espiritual. Que fuimos llamados no solamente a predicar, que fuimos llamados también a alimentar secularmente y espiritualmente a aquellos que necesitan tanto el pan espiritual como secular. Es importante tomar en cuenta esto. Iglesia, Cristo viene. Hay que levantarnos en fe. Con lo poco que tienes puedes ayudar a muchos. Con la poca fe, con la poca obediencia que tienes puedes ayudar a una multitud. Con la poca fe, con la poca obediencia que tienes, si te dejas guiar de Dios, vas a experimentar la multiplicación en la alimentación de multitudes que necesitan el alimento espiritual de Dios. Así que vamos a creerle a Dios. Vamos a confiar en Dios y sobre todo a obedecer sus directrices. Porque fue Cristo que dijo, denle ustedes de comer. Como hoy nos dice a nosotros, denle ustedes de comer también. Hay personas que se sienten incapaces de darle de comer a una multitud. Y Dios te está diciendo, dale de comer. Hay personas que dicen, yo no puedo porque no estoy preparado. Y el Señor te está diciendo, con lo poco que tienes, dale de comer. Porque hay cosas que no dependerán de ti ni dependerán de mí. Dependerán de aquel que te dijo, dale de comer. Así que de ti depende si tú le das de comer o te vas a lo natural a comprar panes y peces a donde lo venden. Donde el dueño, el proveedor, el dueño del oro y la plata, el rey creador de todo, te está diciendo, acciona, te está diciendo, obedece, te está diciendo, cree. Estoy hablándole a personas que lo han menospreciado. Estoy hablando a personas que están aparentemente sentados en una silla porque la gente le dice, tú no estás preparado, tú no estás capacitado. Y probablemente lo poco que tienen es lo que Dios necesita para alimentar a una multitud. ¿Usted cree que los discípulos estaban preparados para darle de comer a esa multitud? No, todavía no eran los apóstoles que Dios necesitaba para dejarle un legado. Pero en la manifestación de la madurez de ese legado,
necesitaba enseñarle a manifestar esa madurez, porque la madurez se practica antes de ejercerla por completo. Así que Dios le está diciendo a alguien: practica lo que te estoy enseñando, practica, sea poco, sea mucho, lo que te estoy enseñando, porque eso poco que tú tienes, esos 5 panes y esos 2 peces, van a alimentar a una multitud de 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Así que démosle de comer, no pongamos excusa. Basta ya de ponerle pero. No tengo. En aquel entonces lo que habían eran 5 panes y 2 peces. Y le dieron de comer a una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué? Porque fue Dios que habló. Eso es lo importante. Si el Señor te dice que hagas algo, aunque tenga poco, hazlo. Dios nos lleva a reflexionar que es poco lo que necesitamos para hacer mucho. ¿Cómo así? La Biblia dice que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, dirías a este monte: muévete, y se moverá. Así que lo que necesitamos es fe, creer en lo que Dios nos manda hacer certeramente, para que podamos ver efectividad en lo sobrenatural, en lo que Dios nos manda hacer. Así que denle ustedes de comer. No te detengas. Sigue haciendo lo que está haciendo, sea poco o sea mucho. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hemos dado una breve reflexión de parte de Dios, esperando que usted sea fortalecido, ¿verdad? Sea bendecido a través de esta reflexión, porque hay muchas personas que verdaderamente se sienten como que no son nadie en la iglesia. Con lo poco que tú haces, alimentas a muchos. Hay personas que no pueden quizás regar un tratado, pero cuando aportan, están aportando para que muchas personas puedan ser bendecidos a través de ellos. Así que le pedimos que se suscriba, le dé a la campana de notificaciones, comparte este contenido, comente, escríbanos de donde quiera, donde usted esté. Gloria al Señor, para que este contenido, gloria al Señor, sea de mutua edificación y llegue a más personas. De este lado, su hermano Alexander López. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y he aquí una nueva entrega en esta tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom, shalom.